Doble A, por lo regular nos platican estos jovencitos de cómo pues inician su vida con el alcohol, o cómo inician esta vida con las drogas, o cómo inician a través del tabaquismo. Y en el caso de los neuróticos anónimos, ellos también nos han venido a hablar de drogas, nos han venido a hablar de adicciones y nos han venido a hablar de muchas cosas que a lo mejor nosotros no las llegamos a comprender porque no las hemos sufrido. Pero se requiere, pues yo creo que, de sufrir y pues, buscar emerger de alguna forma. El día de hoy nos acompaña el licenciado Edgar Angulo, director de Relaciones Institucionales de Grupo Oceánica. Edgar, mucho gusto. Un saludo al auditorio, gracias por la invitación. ¿Qué onda con las adicciones? Pues bueno, es un fenómeno que actualmente está cobrando la salud de muchas personas, repercusiones en el ámbito económico, familiar, mucho dolor. Existe en quien mucho dolor. Mucho dolor en quien padece las adicciones. Sin embargo, esa parte es la oscura. Hay que decir que se puede prevenir, que hay políticas públicas que se deben de hacer para prevenirlas y que también se debe de tratar. Eso es importante. También nos acompaña el día de hoy el doctor Gustavo Castillo, director de Tratamiento y Rehabilitación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en Ciudad de México. Gustavo, mucho gusto. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, platícame, adicciones. Bueno, hay que partir del hecho de que la adicción es una enfermedad, y es una enfermedad que ataca el cerebro, es una enfermedad cerebral. Que la podemos tener todos. Efectivamente. Ataca el cerebro y que se manifiesta por cambios en la conducta. Esto lo que trae a colación es que aquellas personas que lo utilizan, principalmente jóvenes, pues cometen actos disruptivos, de tal manera que, por ejemplo, mi experiencia en penales me indica que el 90% de los internos consumen algún tipo de tóxico, algún tipo de droga psicoactiva. ¿Antes de llegar al reclusorio o después en el reclusorio es cuando van adquiriendo las adicciones? Cuando llegan al reclusorio ya traen una adicción, y dentro del reclusorio el 50% salta de una droga a otra. Normalmente saltan de lo que es la marihuana a la piedra o cocaína polvo. También nos acompaña el día de hoy la profesora Amanda Aspiri, ella es directora general de la Asociación Mexicana sobre la Adicción. Amanda, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, buenos días. Cuéntame, platícame. Bueno, AMESAD es una asociación que congrega a profesionales de la salud e instituciones que trabajan en el tema de adicciones. Estamos para apoyarlos en lo que es toda la profesionalización, capacitación, darles voz, representatividad ante la sociedad, ante el gobierno, incidir en políticas públicas, en gestión de recursos. O sea, somos un organismo que representa a los profesionales que trabajan en el sector de las adicciones. Ahora, cuando hablamos de los profesionales, ¿tenemos la cultura de la prevención nosotros o nosotros no tenemos esa cultura aquí en nuestro país? Bueno, tradicionalmente no somos una cultura de prevención en muchos aspectos. Hasta que tengo el problema es cuando busco ayuda. La medicina preventiva no es muy socorrida aquí en México, ¿no? Pero sí se hacen esfuerzos cada vez más importantes en el tema de prevención de las adicciones, porque sí hemos visto que es un problema social y de salud pública que afecta de manera directa al adicto, pero indirecta a los familiares. Entonces sí se vuelve un mal muy importante que no se puede soslayar. Estamos hablando de la familia completa. Así es. La sufren, tienen ese tiempo de dolor o ese momento de dolor al que tú hacías mención, ¿no? Sin duda, la familia la familia padece como un efecto secundario el consumo del usuario, ¿no? La familia llega a ser quizá quien más sufra, porque quien está consumiendo al menos tiene digamos un placer artificial momentáneo, también sufriente, pero del consumo. La familia vive la adicción y el desarrollo de la adicción, muchas veces sin los recursos necesarios para saber qué hacer con ello. ¿Sufre porque no puedo salir? Sufre porque el familiar sufre en principio, pero sufre porque también el dolor le llega directamente a su ser. También nos acompaña el día de hoy el doctor José Miguel Rodríguez del Instituto Panamericano de Investigación y de Aptum Global. José Miguel, mucho gusto y bienvenido. Encantado, Nino, muchísimas gracias por Adicciones. la oportunidad. Sí, nosotros en el Instituto Panamericano de Investigaciones para las Relaciones Exitosas e Inteligentes hemos constatado que, bueno, no solamente son un problema para las parejas, son un problema para las familias, las adicciones a sustancias psicoactivas, sino también hay otro tipo de adicciones. Por ejemplo, la adicción al sexo y la adicción a las relaciones destructivas.
en determinado momento, bueno, pues estas otras adicciones también son una fuente de conflicto para el mantenimiento no solamente de las relaciones, sino también para el mantenimiento de las familias. Es decir, estas situaciones vuelven disfuncionales a las familias, poniéndole una carga adicional a todo el fenómeno y a toda la problemática de las adicciones. A ver, adicción al sexo, ponme un ejemplo. Por ejemplo, una persona que intenta tener una relación afectiva con otra persona del sexo opuesto, pero focaliza todo a la relación sexual, es decir, al tener coito con una persona. Y entonces es imposible... O sea, genitaliza toda su relación. Sí, basa, digamos, todo, la cuestión afectiva, la cuestión de relación, la capacidad de poder compartir cosas solamente en la cuestión física, ¿no? Destructivas. Sí, por ejemplo, esto se da mucho y se ha observado en lo que se denomina la codependencia, ¿sí? Muchas veces las parejas que establecen una relación tienen esta condición codependiente y entonces se establece un círculo vicioso que tiene que ver con sentimientos y con una situación psíquica que no favorece en determinado momento pues toda la cuestión de la recuperación, y bueno, eso en los grupos de AA se muestra de manera muy clara, ¿no? También nos acompaña el día de hoy el licenciado Jorge Hernández Tinajero, presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, igualmente. Cuéntame. Con gusto. Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que nuestro interés principal son las drogas legales y ilegales, a veces no hacemos esa distinción, y recientemente, a fines del año pasado, publicamos una encuesta sobre usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México, que ha tenido resultados muy interesantes en cuanto al perfil de los usuarios, quiénes son realmente, qué piensan de sí mismos. ¿Estás hablando del país o estás hablando de la Ciudad de México? De la Ciudad de México, de la Ciudad de México. En este sentido, bueno, me pareció muy pertinente el comentario anterior en términos de una diferencia con adicciones. Nosotros preferimos usar en términos de lenguaje de drogas uso, abuso y dependencia, que es como se usa en la Organización Mundial de la Salud. En efecto, la adicción ahora se considera más al juego, al sexo, a otro tipo de actividades. O sea, ludópata es el que va al casino. Ahora que sucedió lo del casino decían que eran ludópatas y eran personas que iban a apostar unos centavitos, no era el ludópata. Bueno, pasa lo mismo adicción, con el consumo, con el uso de sustancias, ¿no? Sí. Hay gente que puede beber alcohol de manera moderada. El uso, lo hace, claro, ahí está el uso. No, el abuso, por ejemplo, en la sociedad mexicana tendemos mucho al abuso del alcohol, es decir, a la abstinencia y en una sola ocasión abusar de la forma en que, de la cantidad en la que se ingiere. Sí. Es en el término del alcohol, pero también en otras drogas. Lo que nuestra encuesta está un poco mostrando es que no todo culmina en la adicción, ni que el estereotipo general del usuario de drogas corresponde a la realidad. Yo tomo una vez a la semana, pero me emborracho. ¿Qué es? Eso es un abuso del alcohol. Eso es un abuso del alcohol. Aunque nada más sea una vez a la semana. Claro, porque hay un exceso. Claro, porque hay un exceso o sea, hay una consecuencia negativa. Yo tomo una copa diaria. Si le ayuda a sobrevivir su vida, es un hábito que le puede ayudar a vivir mejor. Sí, hay mucha gente que es así. Es uso. Es uso, así es. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Miguel Medina, director de la Clínica por una Vida Mejor. Miguel, mucho gusto, bienvenido. Pues gracias a ti por invitarme, Nino. A ver, por una vida mejor me suena a Felipe Calderón. No, bien, mira, yo soy un adicto en rehabilitación. Está bueno, ¿no? Estuve mucho tiempo dentro del mundo de las drogas y las adicciones. Sí. El día de hoy me encuentro dentro de una recuperación, ya que esta enfermedad no tiene cura. Es crónica, progresiva y mortal y siempre va en avance, ¿no? El día de hoy dedico mi tiempo y parte de mi vida a tratar de salvar vidas con un programa, un nuevo modo de vivir y enseñándole a las personas que llegan a esa institución a encontrarle un sentido a la vida y que tengan conocimiento de lo que es realmente su enfermedad, ¿no? ¿Cómo inicias? ¿A qué edad inicias? Yo empiezo mi consumo a la edad de 12 años. ¿Con qué? Con alcohol. Provengo de una familia disfuncional, padres alcohólicos y madre trabajólica, en el cual todo eso fue influenciando, ¿no? Dentro de un consumo. Para mí lo más natural era ver consumir a mi padre y para mí fue lo más natural. No había regaños o no había castigos dentro, no era parte de mi círculo. De ahí pues
influencia todo dentro de un consumo de un adicto, ¿no? Desde la noviecita, cuando te es infiel por primera vez, desde el bullying dentro de escuelas, relaciones destructivas familiares, maltrato de los padres, el maltrato de los tíos, abusos sexuales, todo eso nos influye dentro de un... legal, pero ¿cuáles son otras legales o qué otras drogas son legales? ¿Qué otras drogas son legales? Bueno, ¿Tabaco nada más? Alcohol. El alcohol, El alcohol es ¿Alcohol? considerado droga. incluso los propios inhalables pueden considerarse como legales, los fármacos de abuso. es ¿Por decir, qué? Porque muchos los puedo medicamentos. consumir en una tienda. Porque se pueden conseguir y comprar libremente, es Ya. decir, En ese momento son legales. en ese momento. Ya el uso que yo les dé es la diferencia, que es a lo que tú estás Así es. evidenciando, ¿no? El café, el té, el chocolate también han sido considerados drogas en su momento y lo son, de algún modo son estimulantes también. Lo que pasa es que han sido domesticados culturalmente también y lo sabemos usar de una manera no abusiva, por decirlo de algún modo, en general. A ver, café y té, pero chocolate, ¿por qué? El chocolate es la droga del amor, de hecho fue prohibida ¿La por la droga del Iglesia amor? Católica, claro, durante el Uy, siglo contiene XIX. una ¿Para qué? sustancia- ¿Por qué no te conocía Por supuesto. antes? Mira, qué barbaridad lo que Por me había supuesto, perdido la ese droga es del amor. antidepresivo. La Es un teobromina. antidepresivo. Contiene una por sustancia supuesto, que se llama teobromina, en realidad, que es un Sí, estimulante cuando te lo Exactamente, tomas en la la noche no teobromina. duermes. Entonces, Segrega el uso de endorfinas sustancias y en realidad serotonina, ¿no? También, ¿no? es una práctica cultural, médica, que ha acompañado a la humanidad durante toda la existencia. El asunto es el modo en que lo usamos ahora, o en una sociedad de consumo masivo, en la que, en efecto, otros problemas que nos rodean y la disponibilidad de sustancias hace que también se usen mal. ¿Sí? Y tenemos esos problemas, y específicamente en nuestra sociedad con el alcohol y el tabaco en una edad temprana. No son las drogas ilegales la puerta de entrada, son las drogas legales a edades de menores de edad que no deberían de estarlas consumiendo. Por Y que en una, el fondo- las cafeterías, estos Starbucks, están en todos lados ya, ¿no? Sí, O sea, sí. el día que tengamos uso de las drogas, vamos a tener también negocio, algo así similar, ¿no? O incluso las bebidas energetizantes, que es otro tema Claro. de discusión, ¿no? Pero no te puedes tomar más de una, y con vodka sabe bien, ¿no? Digo, Esa es una combinación similar a la de la Riesgosa, cocaína con el incluso. alcohol. Es, Genera una una falsa- gran los chavos se cocaína. toman su vodka y no se duermen, Claro. y no beben más. No, beben más. No, al contrario, no beben más, porque con una quedan fuera. Pues yo he visto otras cosas también. Bueno, pues no sé en qué antros Yo sales, también. No, y habría que hacer Sí, una sí, distinción, nada más precisando el término. A veces pensamos que el abuso no implica riesgos. Una definición del el abuso es del que implica el riesgo. implica el riesgo. Hay más muertes en jóvenes por abuso que por adicción o por dependencia. Y eso habría que señalarlo. A veces A ver, el padre- hazme la es diferencia de la dependencia. Vamos a definir abuso y con eso se define dependencia. Ya, me Abuso quedó claro. es cualquier consumo de una sustancia que implique en alguna esfera de vida algún riesgo específico. Claro que puede haber niveles de abuso, puede ser un abuso muy severo, un abuso leve o moderado, ¿no? Pero si implica riesgo, hace rato, y no depende de la droga ni de la cantidad. Es decir, si una mujer está embarazada tomando una copa, hay un nivel de abuso. Si yo tomo 2 copas y salgo a manejar en motocicleta, hay un abuso porque implica algún riesgo. Es decir, no solo es la cantidad, es la Si eres el interacción de la niño verde, cantidad. te hacen lo que el viento a Juárez. Digo, porque me quede claro. Es la interacción de la cantidad con el ambiente, con la persona, lo que definiría el abuso. Sí, además está relacionado, como dice Edgar, con el patrón de consumo. Por ejemplo, el patrón de consumo que suele generalizarse en población mexicana es el episódico explosivo. ¿Qué significa? Que de lunes a viernes la gente está trabajando, no tiene ningún consumo, se tomará a lo mejor una cerveza, una copita al llegar a casa para relajarse, pero eso evidentemente no es abuso. Pero llega el fin de semana, se va al antro, se va a la fiesta con los amigos y entonces no se toma una copa, se toma 5, 10, 15 o todas las que no se tomó en la semana. Entonces ese patrón episódico explosivo que Ese te lleva patrón, a ¿sabes un dónde se nivel, presenta te mucho? lleva a un nivel En de las abuso. ciudades medias, en donde no hay nada que Efectivamente. hacer, y el sábado y domingo se juntan todos Para matar el tiempo, todos para no se aburrirse. Entonces, justamente ese abuso relacionado a ese patrón de consumo es lo que pone en riesgo a la gente, ¿no? La parte exclusiva. La principal Es una causa de pérdida muerte de en control. jóvenes hoy es en día los accidentes de tráfico, muchos de ellos relacionados con el el consumo alcohol, de ¿no? alcohol. O con Así las es. drogas. No, con el alcohol, Con el básicamente. alcohol básicamente, y los Es el padres alcohol. esperan a que su hijo no desarrolle la dependencia o esperan eso, pero el riesgo está presente. Habría que hacer intervenciones tempranas, desde que se inicia el consumo, desde que podemos ver un riesgo ahí. Ahora es interesante ver, perdón, nada más, es interesante ver lo condescendientes que somos con ese tipo de cosas, porque si lo vemos así, el tabaco vendido suelto a menores
o el alcohol vendido a menores constituyen delitos muy importantes en términos de salud pública y esos no solemos verlos. Es decir, somos perfectamente tolerantes con ellos y en ese sentido... Tú vas a un puesto de periódicos y no importa la edad que tengas, no importa un cigarrillo. Exactamente, exactamente. Ese es el principio de la cadena epidemiológica. Entonces, tendemos a ver en los otros, en las drogas ilegales o en los cárteles como el mal, y lo que no nos estamos dando cuenta es la Yo no sé si en los supermercados se la venden una botella de alcohol, pero si vas a una tienda de conveniencia, pues sí te la dan, aunque seas menor. Bueno, incluso no se preguntan. identificado. No te dicen, a ver, tu credencial de lector para ver si eres mayor. No, incluso hemos identificado en Oceánica que a veces el propio padre propicia el consumo del menor, pensando que le enseña habilidades de consumo. Todos tenemos el ejemplo de los padres que le dicen, le voy a enseñar a tomar a mi hija cuando es adolescente. Lo que está desarrollando es una tolerancia iniciando el consumo propiamente, ¿no? Bueno, en lo que respecta al YAPA, el instituto está promoviendo una ley que es la ley para prevenir el abuso del alcohol, el abuso excesivo del alcohol. A ver cómo. Sí, lo que pretende el instituto es... una ley. Eso tiene que ir a las cámaras. Claro, lo estamos promoviendo. Sí, a través de algún diputado o de un senador, porque no lo puedes promover tú. No, a nivel local, ¿no? A nivel local, Asamblea. a través de la asamblea. ¿A quién lo está promoviendo? ¿Y quién lo puso de punto de acuerdo o cómo lo están promoviendo? No, apenas lo estamos manejando, apenas lo vamos a promover, ¿sí? De tal manera que lo que se pretende es que ya no se venda alcohol indiscriminadamente a los adolescentes. Entre otras situaciones está el hecho de que se organicen tardeadas, por ejemplo. Pero no lo puedes hacer, tiene que ser a nivel federal, porque si lo haces a nivel local no va a suceder nada y no va a funcionar. Porque Bueno, pero por un lado, por algún lado tenemos, tenemos que empezar. Lo de las tardeadas traen una bronca espantosa, perdóname, lo de las tardeadas les dan pura porquería. Mira, en alguna ocasión vinieron los de Bacardí y decían, el Bacardí es lo más económico, ¿cómo es que rellenan mis botellas de Bacardí para las tardeadas y darles pues veneno a estos chavitos que no les van a costar la tardeada? No, pero no se vendería alcohol. La idea es no vender alcohol. Recreación sin alcohol. Es que eso está en la ley. Pero espérame, no, algo es que la ley también tiene que ser federal, no puede ser local. No. Si tú haces algo en el Distrito Federal y no venden alcohol, me voy al Estado de México. Si haces algo en el Estado de México, me vengo al Distrito Federal. Tiene que ser federal. Algo también que es bien importante, al menos dentro de la institución, yo tengo 40 usuarios dentro de la rehabilitación y entre ellos hay adolescentes de entre 15 y 20 años. ¿Y qué crees? Que ya no consumen alcohol, ya es marihuana, ya son éxtasis, LSD. Entonces ya el adicto por lo regular ahorita ya no le interesa tanto el consumo del alcohol. Lo que le interesa más es lo prohibido, ¿no? Como lo que es la marihuana, como que algo que le dure más el efecto, como que lo lleve a un rush fuera de este mundo, fuera de esta realidad, ¿no? Pero ahí en lo que caemos No, es... pero espérame, entonces tenemos que empezar con el alcohol. Si iniciamos en el alcohol, estamos dando el brinco después a una droga fuerte. Sustancia más fuerte. Claro, las drogas de inicio son el alcohol y el tabaco. Las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué papel juegan en todo esto? En el papel de como madres de familia, pues se presenta también en las adicciones. Por eso, para prevenir que los hijos consuman. Bueno, las mujeres están presentando también un incremento en el consumo. Eso también es preocupante, ¿no? Porque pues hay muchos factores, mucha desintegración familiar. Permisible, porque es permisible ya. El poder beber, el poder tomar, el poder drogarse. Bueno, la mujer ha ganado espacios, claro, socialmente ya puede estar en un nivel de tú a tú con los hombres, entonces de beber igual y emborracharse igual y salir igual. O sea, son muchos. Si tú llegas al antro no ves ninguna diferencia. No, es más, ahorita es más preocupante el nivel de consumo de las jovencitas que se ponen ahora sí que unas borracheras de campeonato, ¿no? Son las que ves más mal. Entonces, eso está como invirtiendo el fenómeno. La disminución de la edad de inicio del alcohol, del tabaco, ¿no? Es decir, es ahí donde tenemos el verdadero problema. En términos de las drogas ilegales, depende cuáles drogas. Lo que ha sido preocupante en los últimos años es el uso de metanfetaminas, estimulantes tipo de cocaína, que son drogas sustancialmente más peligrosas tanto para el individuo como para la sociedad que otras drogas tradicionales, ¿no? El desarrollo de Oye, pero espérame, en el caso del alcohol, cuando quitaron la publicidad de la televisión y de la radio, decían esto es para que no estemos promoviendo el consumo del alcohol. Y alguien decía, oye, los rusos no tienen ninguna promoción de este tipo y están en primer lugar de alcoholismo.
Entonces, ¿qué tanto influye? Y entonces alguien mencionaba, a lo mejor por la decisión de la marca, pero no es que esté promoviendo el alcohol, pero está prohibido que aparezca un comercial en la radio o en la televisión. Fíjate, dijiste algo bien importante, Nino, y es que realmente dentro del mundo de un adicto, nuestro cerebro trabaja por asociación, ¿no? A través de la vista, del gusto, del tacto, y el ver dentro de los comerciales cierto tipo de sustancias que están promoviendo, recordamos, se nos vienen esos recuadros de imagen mental asociados cuando en su momento dado nos creó placer esa sustancia, ¿no? Es por eso que es muy difícil que dentro de una... Yo me acuerdo de un comercial que era de Bacardí, que era agarra la jarra y lo tuvieron que sacar, porque ese sí era un verdadero problema, porque todos los chavos decían, agarra la jarra. Pero la publicidad de alcohol y tabaco no está prohibida en todas partes, es decir, en todos los medios impresos existe, está en la publicidad de la ciudad, patrocinios deportivos, no todo radio y televisión, en el fondo sigue glamorizándose una idea del consumo. Sí, pero no es lo mismo un impacto en un comercial de televisión que en un comercial de radio, a que aparezca en una carrera de coches. No, pero justo Sí, hay el problema, por ejemplo, el otro es impacto de millones. Pero hay patrocinios deportivos como en las carreras de autos que son contradictorios, ¿no? Hay escudería pues de cerveceras, ¿no? Es decir, cuando le mandamos el mensaje al joven que no consuma y maneje, y en las carreras de autos hay patrocinios, ¿no? El fútbol soccer, el es un fútbol deporte soccer más tiene popular de México, patrocinio. todos los equipos tienen alcoholeras detrás, entonces pues ahí Habrá, está, la publicidad ahí está. Hay posibilidad de avance todavía más en ese terreno. Sí, pero no para atrás y través para adelante. Fíjate que el otro es de millones, no, cuidado. Pero yo no creo que haya impactado, porque yo siento que el alcoholismo continuó pues galopante, ¿no? Este avance galopante con y sin publicidad. Bueno, habrá que ver los recursos de las alcoholeras contra los recursos de las instituciones públicas, privadas y ONGs que queremos prevenir y atender. Pero yo me acuerdo de un comercial que sacó Televisión Azteca que decía, di no a las drogas, pero pues... Vive sin drogas. Dino a las drogas. El primero que arrancó fue Dino a las drogas y salió a Televisión Azteca. Sí, pero la tasa de alcoholismo sigue Entonces, siendo más cuando o tú menos hablas así de Dino a las drogas, pues lo ves como un eslogan, pero no realmente porque lo vayas a asumir. Es que no es así de sencillo. No se trata de solo decir no, eso lo dejó Nancy Reagan en los 80, yo say no, y nunca funcionó. No existe, si no existen razones detrás, si no existen circunstancias, digamos, en la vida de las personas en las que existe un sistema de protección frente a ciertas cosas, pues claro que las drogas es una vulnerabilidad en muchos sentidos, pero no es... ¿Cómo llegas a un problema. colegio de adolescentes? ¿Cómo llegas a un colegio de adolescentes para hablar de prevención? Bueno, nosotros justamente hacemos ¿Cómo eso. llegas? Nosotros ¿Cómo tenemos llegas? un cómic especial en el que se están descritas distintas circunstancias en las que se ven los chicos... Aquí? No lo traigo aquí, pero se puede bajar de nuestra página en www.cupid.org. Hay distintas circunstancias, la presión de los pares, la circunstancia del alcohol, de cómo pueden conseguirlo. Entonces trabajamos con los chicos primero, platicamos de esas circunstancias y luego ellos hacen preguntas para sus padres y en la tarde vamos con los padres a platicar para decirles, ¿saben qué? Esto es lo que está sucediendo con sus hijos y aquí están las preguntas concretas de ellos que tienen. Y las preguntas que hacen los chicos o los papás son alucinantes. Estamos hablando de un mundo de cuántos a los que les estás llegando a través de todo este trabajo. Pues, no sé, llevamos 6 meses con el programa y habrá 300, 400 chicos. Esperamos que sean más en un futuro. O sea, lo que estamos haciendo... A ver, me da la impresión que cada quien está haciendo por su lado lo que puede. Pero no están compartiendo sin duda las experiencias para hacerlo conjuntamente, ¿no? Justamente la Asociación Mexicana sobre la Adicción nació para reunir, congregar a todas estas instancias, ya sea personas o instituciones que están trabajando en eso, darles visibilidad, dar cohesión, ¿no? al gremio, visibilidad a lo que está haciendo cada uno, fomentar la capacitación, la profesionalización, la investigación, ser interlocutor entre ellos, con autoridades, con organismos internacionales, o sea, justamente eso es AMESAD, ¿no? Estamos para representar a los profesionales, ellos están apoyando a la población beneficiaria, ¿no? Ya sea adictos o en prevención. Nosotros lo que queremos es justamente apoyar, representar, darle voz a los profesionales.
¿Cómo se pueden Bueno, utilizar perdón. los medios masivos de comunicación? Porque él apunta a algo que es muy importante, pero han llegado a un grupo reducido, que son 300, 400 personas, que es loable, pero ¿cómo llegar a millones o cómo llegar a cientos de miles o cómo tratar de hacer lo que sucedió? Y pongo un ejemplo terrible, que era el condón. El condón era así como muy difícil, todo el mundo decía, no, lo que estás promoviendo es la promiscuidad, y alguien decía, no, es un asunto de salud. De repente sacaron un jingle hace 5 años o 6 años y fue el exitazo. Porque ahora hombres y mujeres sabemos que tenemos que de llevar una sexualidad responsable. Y entonces el condón dejó de ser ese tabú, ¿no? Bueno, quienes hemos trabajado en aspectos de prevención, sabemos que el éxito de un programa de prevención o el fracaso tiene que ver con seguir los lineamientos metodológicos que la investigación nos da precisamente para poder tener éxito. Es decir, ¿en qué se basa la prevención? En los mensajes protectores. O sea, ¿qué tipo de mensajes protectores estamos dando y estamos enviando a la población para que se disminuyan esos factores de riesgo? Por lo tanto, muchos de los programas no hacen estudios previos, no hacen piloteos, no detectan las necesidades de la población precisamente para saber cómo le vamos a llegar a esa población. Yo llego con un programa, lo aplico, pero no conozco esa población. Ahí ya estamos condenados al fracaso. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos. Y lo digo a las asociaciones porque yo también vengo de una Pero asociación la parte más simple, la parte de alguna más manera simple promovemos es de la una investigación empresa en ese sentido. que a través de su publicidad antes de hacer el programa de marketing o dentro del programa de marketing estaba la investigación para tener un diagnóstico de qué es lo que querían y requerían, ¿no? Pero retomando lo de los medios, yo creo que... Tú que tienes muchos años en esto, Oceánica tiene una gran experiencia y es una gran franquicia, ¿no? Es una empresa comprometida, digámoslo así, y supo tener la visión de llegar a tiempo en ese sentido. Yo creo que aprovechando este tema de los medios, este es un espacio oportuno para mandar esos mensajes. Abrir estos espacios en los medios es muy necesario. En los últimos años y más en los últimos meses ha habido un falso debate, lo que yo llamo un falso debate de las drogas, que es si se legalizan o no se legalizan. Y eso no hace más que confundir a la población. El tema en medios debería de ser cómo se hace mejor prevención para que los jóvenes no se acerquen al consumo de drogas. Hoy vemos en medios temas terribles como decir el uso recreativo de la marihuana. Nadie que esté en esta mesa puede decir que hay un uso verdaderamente recreativo de la marihuana. Y eso está como en medios muy vigente. Tendríamos que hacer una transformación Pues mira, del las discurso. películas estadounidenses como fácilmente los chavitos sacan la marihuana. Bueno, y pero se es un meten. abuso en el consumo. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, digamos, podemos discutirlo, pero Sí, no podemos no hables por todos los de la Bueno, mesa. Bueno, está bien. lo que ¿En qué no respecta- estás de acuerdo? En que no existe el uso de la marihuana, un uso de la marihuana que no pueda ser recreativo. O sea, me parece que como Es el un alcohol abuso. puede serlo. No me parece que todo uso del alcohol sea un abuso. No me parece tampoco que todo uso del alcohol sea un abuso. Y Hay lo dosis mismo de segura la de marihuana, consumo. en ese- No hay ningún estudio publicado a la fecha donde demuestren que hay una dosis segura de consumo en la marihuana. No hay estudio. No existe una dosis letal de marihuana. No existe una dosis segura de consumo. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál que es sí el- lo existe cuál en es el alcohol. No, es una dosis segura de De alcohol. consumo, claro que sí. ¿Y cuál es la dosis insegura de la marihuana? Bueno, a ver, hemos tenido experiencias, y lo digo también para que no se confunda la población, de que la marihuana puede generar en el primer consumo brote psicótico. No es el mayor de los casos, pero hay que alertar de esos riesgos. Ah, Y no, quienes por estemos, supuesto. y yo no sé bajo qué circunstancias un joven puede por un solo consumo desarrollar un brote psicótico o desarrollar una dependencia por su metabolismo y sus características físicas. De El decir cualquier que se cosa, puede- ¿no? Pero de cualquier cosa, ¿no? el decir que una persona puede ser recreativo le abre las puertas a que lo pueda probar. Y aquí hay El alcohol compañeros puede que ser pueden recreativo. decirlo desde la experiencia de recuperación. Exactamente. Sí, pero yo no estoy diciendo que no. El caso que llega hasta el final, en donde no debe de suceder las cosas, existe. Mira. Pero no son todos los casos. Mira, y eso fíjate. es importante. Del mismo modo que en la prevención, me parece que es importante fijarnos una meta. Por ejemplo, cuando hablamos con los chicos, y cuando hablamos con sus papás, es que decimos, la meta única no puede ser la abstinencia. ¿Sí? Porque una vez que la abstinencia ya no existe, entonces pareciera que todo se derrumba. Y no es cierto. Yo O creo, sea, yo creo a que ver, aquí lo espérame, importante- yo creo que aquí lo espérame. importante A ver hay que si entiendo, enfatizar- a ver si entiendo. Para que no haya abstinencia debo de probar. No. Lo que digo es... Para que no haya justo. abstinencia debo de No, probar. lo que No, digo es que la única meta justo del lo que éxito no. no puede ser la abstinencia.
Estoy completamente Debe de acuerdo, ser la Violeta. abstinencia necesaria porque a través de cuando empezamos dentro de una adicción, el adicto empieza con un toquecito, con un traguito. Todos empezamos Y con de ahí Yo se creo que viene aquí un aspecto- desarrollando. Ahí se te puede desarrollar creo todo. que nos Ahí salimos. se te A viene ver, nos desarrollando. salimos. Nos salimos, Regresemos, porque regresemos, realmente, regresemos. realmente el problema de las adicciones no está en la marihuana, está en el alcohol y el tabaco, que son las drogas de inicio en donde nos llevan a otras drogas. vuelta ¿sí? al asunto. En este Porque sí caso, puede haber un uso recreativo del alcohol siendo no, peligroso. perdón, pero deja terminar. Por un lado, el alcohol mata a nuestros jóvenes con los accidentes automovilísticos. Y por el otro lado, el alcohol... Y a los perdón, adultos el también tabaco, nos mata. para Con los contextualizar accidentes nada más. automovilísticos. Por otro lado, el tabaco mata a nuestros viejos y lo que es la Secretaría de Salud gasta alrededor de 23,000 a 43,000 millones de pesos en solucionar únicamente 5 patologías que provoca el uso del tabaco. Bueno, si partimos de ese hecho, ¿para qué queremos una tercera sustancia como es la marihuana y sabemos que trae los mismos problemas que el tabaco? Habrá que ver la todavía está estadística ahí, de abandono las escolar y sustancias marihuana. están ahí. Habrá que Yo voy a ver. utilizar la marihuana como medicamento. Dicen que es válido, ¿no? ¿Por qué no? O sea, en Estados Unidos. ¿Y por qué no? Yo creo que en términos ¿Por qué generales no? Es hay una que planta, ¿por qué enfatizar, no? que se trate de la droga que se trate, hay un riesgo. A ver, Porque a ver, uno- a ver, porque a ver. uno- Es porque que dijiste uno- por qué no. porque Bueno, pues uno- vámonos a porque Bolivia y contiene en más de Bolivia uno. podemos estar No, masticando Porque la uno de los cocaína. factores No, la coca. involucrados La coca. en todo La el hoja de proceso coca. adictivo Es muy es distinto. la La hoja. vulnerabilidad individual. Claro. Entonces, esta percepción de riesgo existe. Y así como no hay dos personas iguales, no hay dos organismos Que iguales, igual. y una persona puede estar firmando su pasaporte, ¿sí? Y la otra a la no. otra vía, y la otra no, por esta condición de vulnerabilidad individual y a nivel internacional. Oye, Durante hay un décadas hay ejemplo muy un Pero montón es de que cuando evidencia mandas científica. falsos mensajes, Sí. como el hecho de que la marihuana es medicinal, la percepción de Pero es riesgo que- a ver, disminuye. viene la